Buen día, buenas tardes o buenas noches, según corresponda, según el momento en el que estén viendo este video. Hoy vamos a charlar con el ingeniero Néstor Fredo, que bueno, él es ingeniero casi por partida doble, ahora nos va a contar un poco sobre eso, y también lleva adelante un proyecto de inclusión laboral, súper interesante, que también nos va a dar todos los detalles. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bueno, si te parece bien, puedes, digamos, hacer como una breve introducción, o breve o no, sobre vos, sobre, digamos, tu trayectoria. Te escuchamos. Voy a empezar con mi presentación. Bueno, mi nombre es Néstor Fredo, soy ingeniero mecánico, recibido en el año 92 y, digamos, desde hace más de, o por lo menos durante 25 años, estuve en trabajos en la relación particular, o sea, en trabajos en empresas en forma particular. Y en esa época no era tan famoso la especialidad, pero es lo que hoy vendría a ser supply chain. ¿Mm? Y dentro de supply chain, específicamente todo lo que era la parte de compras y almacenamiento o depósito. Entonces, bueno, ya te digo, 25 años de mi carrera profesional la hice en empresas particulares, ya te digo, desde pymes a multis. Arranqué siendo, por supuesto, un junior, después pasé a ser supervisor, jefe, y lo último que llegué, digamos, a ocupar una gerencia, siempre un poco con la estrategia de mantener la especialidad, pero ir cambiando de empresas. Entonces, es una historia, el otro día más o menos estaba haciendo la cuenta, y es como que participé, digamos, en casi 10 empresas distintas durante todo mi desarrollo profesional. Y cada salto, que era un salto jerárquico, también incluía el conocimiento de nuevos negocios, porque pasé de metalmecánica a farmacéutica, de farmacéutica a química, de química a alimentación, de alimentación a esparcimiento, de esparcimiento lo último que fue hace un par de años, que también ocupé un cargo en la gestión pública, que era realmente algo que a mí me gustaba tener la experiencia, ¿no? Como en la función pública, digo que me fue muy bien y quedé muy, muy contento y muy satisfecho, y fue un poco un desafío para mí, ¿no? Pero bueno, digamos que un poco la filosofía mía es que todos los años me pongo un desafío. Interesante. Pero, viste, cada vez más exigido, viste, pero es la manera, viste, de cómo estar activo. Entonces, por ejemplo, en el 2015 di una charla TED ahí en la facultad. La vi. Entonces, ¿la viste? ¿El ¿Te ingeniero gustó? pastelero? Sí, Sí, me sí, re sí, gustó. sí. La vi justo ¿Viste? antes de entrevistarte para conocerte un poco más. Claro. Bueno, ese fue el desafío del año 2015, ¿viste? Qué sé yo, lo que también te comentaba, yo haciendo la cuenta, hace más de 15 años que estoy dando clases en extensión, ahí en Medrano. Y realmente es un curso, son dos cursos en realidad, y que se repiten religiosamente todos los años, teniendo en cuenta de que es un curso que se abre en función de interesados, ¿no? O sea, y que justamente desde la especialidad, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, en el 2020, bueno, justamente el desafío fue, bueno, reinventarme. Y esa reinvención era justamente empezar a estudiar una segunda carrera, que es el caso de ingeniería de sistemas, ¿no? Y te digo que quizás había subestimado un poco las exigencias, Ujú. pero justo me agarró encima con pandemia. O Eso te iba a sea, decir justito, o claro. habías empezado antes. No, porque yo me anoté en el 2019. Ujú. Y el 15 de marzo empezaron las clases, y el 15 de marzo se declaró la pandemia. O sea que fue ¿cómo te puedo decir? Un triple salto mortal, porque no solo me metí a estudiar de nuevo, sino que aparte en un sistema que tampoco yo lo esperaba, ¿viste? Porque presencial, bueno, obviamente yo toda mi carrera la hice presencial.
cuando Sí. fue cuando terminé el año 92. Te diría que casi todo el mundo hicimos nuestra carrera de forma presencial. ¿Viste? Claro, claro. Entonces, y ese fue el desafío del 2020, ¿no es Ujú. cierto? Así que, y bueno, ya te digo, ¿viste? La estoy llevando con un ritmo acorde, digamos, porque, bueno, obviamente, pero no tanto por la capacidad, sino porque realmente a esta edad uno tiene otras responsabilidades, ¿no? O sea, cuando este, Supuesto. yo estudiaba, por ejemplo, mis padres me podían bancar un poco el estudio, no tenía necesidad de trabajar. Obviamente el sistema era distinto, porque la presencialidad también te exige de otra manera y la virtualidad te exige de otra distinta. Ujú. Entonces, y aparte, lo más divertido son mis compañeritos de equipo, o de clase, o de curso, porque bueno, tienen 18, 19 años, ¿viste? Claro. Y en general, como no nos vemos, porque, ¿viste? Nadie pone la cámara, ¿viste? Como que no nos conocíamos mucho, inclusive con los profesores, ¿viste? Pero claro, ¿viste? De algún momento algún curioso preguntó y bueno, ya, y aparte por el número de documentos también, ¿viste? Cae la ficha, ¿no? Ah. Así que, porque bueno, hoy ellos están por 33 millones y yo voy por 14, ¿viste? Pero bueno, la verdad que como experiencia me está súper encantando, ¿viste? Y fue el desafío del 2020, que obviamente, bueno, lo voy llevando adelante, pero ¿cómo te puedo explicar? Eh, Me salen las cosas, o sea, no es que es una cosa totalmente ajena, ¿entendés? Lo Sí, que pasa es que la forma de estudio es distinta porque lo que hay que formarle a los chicos hoy es pensamiento crítico y que a la edad de 18 o 20 años, ¿viste? Ellos lo tienen que desarrollar. claro. Eh, Lo estás viendo como ingeniero, como docente y ahora como alumno. O sea, te estás como exacto, que. exacto. O sea, Claro. es el mismo tema, digamos que es lo que yo considero que es necesario, que es la capacitación continua, pero yo lo veo no solo porque yo la brindo cuando soy profesor, sino que ahora también la experimento cuando soy alumno. Y a todo esto aparte está mi ejercicio profesional, que justamente también pasa por dar capacitación, pero para empresas particulares. Entonces, es una multivisión que tengo acerca de lo mismo y que es justamente lo que me gusta y me apasiona, que es el tema de la capacitación. Así Bien. que, bueno, fue muy extensa la presentación, ¿no es cierto? Pero No, bueno. estuvo muy bien, estuvo muy bien. Tocaste eh, todos los puntos que un poco quería saber, sí, sí, o sea, que soy sos. soy un caso medio raro, ¿viste? Porque a veces, ¿viste? Cuando los profesores preguntan y hay que responder, mis respuestas son mucho más elaboradas Sí, están atravesadas porque, por un montón claro, de cosas, de entonces vos sabés formación, que de yo estaba experiencia. leyendo que oportunamente a veces lo primero que dicen es que las personas de determinada edad piensan más lento, o sea, una persona como mi edad. Pero en realidad es que es mucho más complejo elaborar la respuesta porque yo tengo el disco duro lleno de información. Claro. Entonces, cuando a mí me preguntan algo, yo empiezo a enlazar o empiezo a confeccionar la respuesta en función no solo del marco teórico, sino de todas las experiencias que yo viví respecto de esa pregunta. Y a veces eso se valora o a veces no. Así Claro. que yo no sé si creo que estaba más adelante, pero el proceso de reinvención, viste que es muy famoso, viste que todos te dicen, bueno, sí, tenés que reinventarte, etcétera, 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 pero no significa estudiar con más profundidad lo que vos ya sabés. Eso es un máster, o eso Ujú. es una especialización. En mi caso, yo de ingeniero mecánico me metí en ingeniería del sistema y salvo las materias homogéneas, es como que de cero, ¿eh? Es otra cosa absolutamente diferente. Distinta. Y eso es reinventarse. Y en Entonces, pandemia. y encima en un marco donde la tecnología, si bien yo siempre me manejé tecnológicamente bien, pero ya te digo, ¿viste? Cuando hacemos un trabajo en equipo con uno de los grupos en los chicos de la materia, y bueno, tenemos abierto al mismo tiempo dos sesiones de Meet, el campus, el Lucid Chat compartido y el documento de Drive, o sea, 5 pantallas
5 pestañas, todas manejadas al mismo tiempo, por 6 personas al mismo tiempo. Y no es lo mismo, ¿viste? O sea, Claro, ahí no. me veo, digamos, pero la voy llevando bien, ¿eh? O sea, en ese sentido, pero ya te insisto, la voy llevando bien porque considero que es un desafío y lo quiero encarar y lo quiero terminar y me lo propongo, ¿viste? O sea, Estás muy decidido, que eso es, creo que el no, 70%. eso es fundamental, ¿viste? Entonces, por Tal ejemplo, tengo que conocer los 3 sistemas comunes que hoy hay para reunirse, o sea, el Zoom, como lo estoy haciendo contigo, el Meet, que es lo que uso con la facultad, y el Teams, que es el que uso, digamos, con el trabajo. Ujú. Y los 3 son más o menos parecidos, pero más o menos parecidos. Sí, cada Entonces, uno tiene su. sus particularidades, ¿no es Tal. cierto? Bien. Sí, Eh, bien. Corregime si me equivoco. bien, Además, diseñaste como un programa de reinserción laboral. correcto, correcto. Bueno, Exacto. entonces, eso es lo que sería a continuación, ¿no? Bueno, y digamos, yo me puse en contacto con un muy buen cliente que oportunamente había tenido, en donde habíamos brindado muchísima capacitación. Y bueno, tengo un muy buen contacto con lo que hoy es la CEO de la empresa. Y un día la llamé y le comenté, che, mira, yo estoy percibiendo de que hay un montón de gente, profesionales, totalmente capaces y activos, pero que hoy están sufriendo, digamos, una discriminación que es una de las más silenciosas, que es la discriminación etaria, ¿no? Eso significa, vos tenés más de 45 años y es muy difícil, o más, o es muy difícil que vos logres reubicarte con tu misma profesión. O Claro. sea, y esto yo un poco lo viví porque cuando yo terminé la experiencia esta, que fue la última hace 2 años, justamente en la gestión pública, donde me desempeñaba de acuerdo a mi profesión, después, bueno, obviamente intenté ubicarme en otras empresas y el tema es que, pero ni siquiera tenía respuesta. O sea, yo recuerdo haber mandado más de 60 currículum, pero hay una discriminación que ni bien te ven la edad, te descarta. Directamente no se comunican. No, directamente en segunda. Tuve una sola vez un contacto, pero no prosperó más allá de eso. Entonces, bueno, era víctima yo mismo de la discriminación esa que estaba declarada. Entonces, bueno, ya te digo, hablando con esta empresa, le propuse un poco mi idea y es decirle, mira, yo tengo un montón de conocidos y yo mismo estoy sufriendo el tema de que yo creo que con una formación básica se puede llegar a ubicar a profesionales totalmente capacitados, que tienen capacidad de aprender y que tienen capacidad de pensamiento crítico, ¿viste? De análisis, ¿viste? De toma de decisiones, y que son muy valiosos. Y claro, y justamente la estrategia fue brindar ese marco justamente uniendo un grupo de gente que está disponible y con ganas de trabajar y con ganas de reinventarse en un mercado que es el mercado tecnológico donde hay una escasez tremenda de talentos o de gente que quiera trabajar. Ujú. Porque de alguna manera yo estoy también muy en contacto con el tema de los recursos humanos y de la búsqueda de recursos humanos, y hoy las empresas, ya te digo, viste, como los grandes unicornios, como Mercado Libre, como Globan, que no encuentran recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Han comenzado a desarrollar proyectos en donde, bueno, los tomo muy jóvenes y los capacito, o los tomo de algún mercado en donde hoy hay disponibilidad y los capacito. Claro. Entonces, cuando yo planteé este proyecto, que se llama Grandes Talentos, la empresa se llama Artware, no sé si lo pongo ahí, te lo pongo en el chat. Dale. La empresa se llama Artware, ¿no? Y el proyecto se llamó, o bueno, se llamó, en definitiva, Grandes Talentos. Y era justamente una especie de pasantía, o definía, yo mejor, yo le decía viajantía, no más que pasantía, de 6 meses, ¿no? 4 horas de lunes a viernes, y en donde vos recibías una capacitación acerca de
los productos de Microsoft, básicamente, porque digamos, esta empresa hardware es un Gold Partner de Microsoft. ¿Eso qué significa? Más allá de lo que vos conocés capaz de Microsoft, que son las herramientas Excel, Word, PowerPoint y todo eso, hay toda una línea de negocios que está dedicada justamente a las empresas. Entonces, ellos venden productos que son los típicos, que es el CRM. El CRM es la abreviatura de Custom Relationship Management y que es atención al cliente, básicamente. Y el otro tienen un ERP, que es Enterprise Resource Planning, que vendría a ser como el homólogo del SAP, no sé si alguna vez lo viste nombrar. Sí, sí, sí. Como, bueno, el SAP es un ERP, digamos, es un software integral para el manejo de toda la organización, y la versión que ofrece Microsoft es el Dynamics 365 FO. Ese es el nombre, digamos, de eso, ¿no? Entonces, esta empresa, bueno, ya te digo, tiene más de 27 años, tiene una regionalización a nivel Latinoamérica. Después googleala porque está realmente muy interesante. Y vos fijate las coincidencias, ¿no? Sale todos los años dentro de este Great Place to Work. No sé si alguna vez lo escuchaste, esa No. encuesta. Esto, lo estoy viendo. Después googlealo, ¿no? Y Great Place to Work es una encuesta que realiza a los empleados de las empresas y en donde ellos mismos califican, digamos, la calidad del ambiente laboral. Ah, y esta empresa hardware estuvo premiada. Está y es premiada o sea, es premiada, digamos, casi todos los años que se hace esta encuesta. Con lo cual, vos fijate que también hay una apertura mental, y especialmente de esta CEO que se llama Alejandra, que justamente fue la incubadora perfecta para que yo pueda desarrollar este proyecto. Porque este proyecto no solo yo lo organicé y lo dirigí, sino que también que fui el pasante cero. Exacto, eso te iba a decir, vos estás trabajando ahora. Claro, o sea, y justamente ahora, a fin de noviembre, termina lo que fue la primera etapa, que fueron 6 meses de esta viejentía, ¿no es cierto? Un poco bastante, para decirlo. Y bueno, realmente, bueno, si bien el grupo fue reducido, éramos 4, ¿no? Cuando entramos, fue muy importante porque de alguna manera yo como coordinador eh, empezaba a percibir cuáles son las problemáticas de la gente que tiene de más de 45 cuando tiene que insertarse en un mundo nuevo o volver a entrar, porque había gente que ya tenía alguna experiencia, pero fue notorio, digamos, ¿cómo te puedo decir? Los sentimientos que tiene una persona de más de 45 cuando tiene que volver a empezar a aprender y empezar a volver a demostrar. Claro. Porque lo que tiene la reinvención es que uno pasa de experto a aprendiz inmediatamente, porque es un rubro donde vos no conocés. Y entonces te cargas con una angustia en donde dicen, che, los demás van a pensar que yo no sirvo para esto o que no soy, no tengo las capacidades suficientes o que soy un burro. Entonces eso le generó a todos los participantes una sensación de angustia bueno, justamente por ahí es donde hubo que trabajar, para decir que en definitiva, y especialmente en el rubro informático, todos somos siempre ignorantes porque todos los días sacan una versión nueva del programa. Entonces, lo que fue muy contenedor es que la propia gente o los propios expertos, que eran nuestros líderes, digamos, los que nos asesoraban técnicamente, ellos también, dentro de la humildad, también decían, che, nosotros le preguntábamos, che, ¿y para qué sirve este botón o para qué sirve esta casilla? Y me decían, la verdad, no sé, Claro. te lo averiguo. Pero ellos se pusieron, digamos, a nuestro plano y que nosotros consideramos que eran los expertos, ¿viste? Que ninguna respuesta iba a quedar sin contestar. Pero en el tema de la tecnología, que es inabarcable, que es falible y que cambia todos los días, hay que cambiar la cabeza, digamos, a algo como justamente donde
mis estudios profesionales en ingeniería mecánica, no hay demasiadas variaciones acerca de las características de un material. Claro, es todo más constante. La Es más innovación. constante, es más constante, es más constante. Entonces, la conclusión a todo esto, bueno, que en el programa de que iniciamos 4, quedamos 3, y está la intención de la empresa que ya los va a incorporar, digamos, dentro de su plantel efectivo, con lo cual, bueno, imagínate, ¿no? Están contratando a gente, o en el caso mío particular, de 60 años. Ujú. Y es una cosa totalmente innovadora, pero bueno, las innovaciones también pasan por ahí. No solo son innovaciones tecnológicas. No, no, Eh, seguro. Y tengo una pregunta. ¿La dime. idea de este proyecto también es, digamos, escalarlo a otras empresas o seguir un poco por ahí en, no sé, en lo que queda del año y el año que viene, seguir, digamos, viendo qué es lo que sucede para, digamos, pulir un poco más el proyecto para después poder Bien. llevarlo a otras empresas o Bien. no es la idea? Sí, 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 sí. O sea, justamente, si bien originalmente teníamos la idea de repetirlo, obviamente, bueno, a partir, por ejemplo, del año que viene, por todo lo que significa, digamos, el periodo vacacional, lo que pasa es que la organización, esta empresa Hardware, en realidad lo transformó o lo está transformando y está justamente, lo amplió y hay una idea del cual también estoy participando, que vendría a ser otro proyecto, en donde captar justamente, sin distinción etaria, a toda aquella gente que que le tiene miedo a la tecnología, miedo en el sentido, ¿viste?, que lo toma como un desconocido, para, vendría a ser el mensaje, metete en el mundo tecnológico, Ujú. y aparte, la etapa 2 es para todos aquellos que tenían una formación ajena a lo que era la tecnología, ofrecer retransformarlos. Y todo esto, ¿viste por qué es? Parte es un poco de RCE, ¿no? De responsabilidad social empresaria, y que justamente, bueno, uno está buceando acerca de esas discriminaciones no evidentes, porque las evidentes y que gracias a Dios hoy se pueden tratar, es la típica, ¿viste?, hombre-mujer, es la típica, qué sé yo, bueno, ampliándose, digamos, a otros géneros, también, o sea, que no solamente eso, sino también hay otras, hay otras que hablan acerca de ciertas discapacidades donde las personas pueden ser totalmente operativas, pero vos sabés que las empresas, ¿viste?, a veces tienen, ¿cómo decir?, algunas restricciones con respecto a eso. Y bueno, yo me estoy haciendo cargo por lo menos de una, que es la discriminación etaria, ¿viste?, Claro. que es la más silenciosa, es la que hoy no está claramente especificada. Poco a poco hay muchos autores que ya están escribiendo acerca de eso, pero bueno, yo me decidí a hacerlo eso. Lo que pasa es que el mensaje, ¿cuál es? Tenés que transformarte. O sea, en la revolución industrial, cuando había nada más que carros tirados a caballos, todos los choferes a caballo tenían trabajo, pero cuando apareció la locomotora, la opción no daba muchas alternativas. O el que sabía conducir un caballo empezaba a aprender a conducir una locomotora o quedaba fuera del mercado. Ujú. Bueno, acá es lo mismo. O sea, hay un rubro en el cual yo ya demostré que era mi especialidad y que por esa discriminación yo no podía volver a aspirar a un puesto gerencial con él, en función de mi antigüedad, mi experiencia, mi background, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, ¿para qué voy a seguir buscando en un mercado donde no hay? Voy a buscar trabajo en el mercado donde sí sé que hay. Pero, claro, tengo que aprender. Y tengo que aprender significa, y bueno, tengo que reinventarme. Ya tengo que desaprender prácticamente todo lo que hice y volver a aprender. Wow. De cualquier manera, yo te cuento de que ya estoy en esta pasantía, estoy trabajando activamente y hay mucha cabida justamente al pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque, y a mi experiencia, porque implementar un sistema en realidad es reflejar las necesidades que tiene el cliente en una programación. Entonces, el implementador básico escucha y replica. Pero el valor agregado que tenemos una persona como yo es que como yo conozco el negocio, entonces yo le digo, no, mira, no si vos tenés un problema, no lo traslademos al sistema de operación. Corrijamos el problema, o
O sea, cambiemos de orden las cosas, cambiemos el sistema de negocio, y entonces sí, transfiriémoslo al sistema, ¿me entendés? Y Claro, eso es justamente, pensamiento más global. claro, eso es justamente la diferencia, porque todos los implementadores de este programa, de alguna manera, el programa siempre es el mismo. La gran diferencia es que vos analizás el negocio del cliente y vos le haces un aporte o una sugerencia, el cliente la toma y entonces, de alguna manera, no trasladás el problema, sino que le solucionás el problema y le trasladás la solución al Claro. sistema. Pero para eso lo que pasa es que vos necesitas justamente este conjunto de gente que tiene mucha experiencia laboral, ¿no es cierto? Yo lo llamo bibliotecas ambulantes, porque de hecho tienen un montón de conocimientos, pero hoy lamentablemente no hay una cabida, digamos, como para insertarlos. Y si vos te pones a pensar, no hay ninguna idea racional acerca de por qué no contratarlos. Porque uno dice, y bueno, sí, pero tiene 60 y me va a durar 5 años. Bueno, yo analizaría y nos traería a reflexión que hoy los chicos de las generaciones entre los millennials, los Z y todo eso, tienen un promedio de menos de 3 años de permanencia en una empresa. Eso te iba a decir, si había estadísticas de permanencia. Claro. Claro, O sea, no. los millennials y los Z no duran más de 3 años en cualquier organización. Entonces, estamos en lo mismo, porque uno dice, si yo tomo uno de 60 y lo voy a capacitar, sé que a los 65, si se quiere, se puede jubilar y desaparece y yo perdí la inversión. Pero es lo mismo que tomar a un chico de 22 que hoy, viste que tienen otras expectativas y hoy, yo no voy a decir que se aburren, yo la verdad que adoro esta generación porque es muy fresca y tiene muchísimos conocimientos, pero no dura más de 2 años o 3 años en una organización. Entonces, es falso, digamos, decir de que no vale la pena invertir en capacitar a una persona de más de 60. Después dicen, no, el de 60 es maduro y no entiende. También es falso. Lo que tiene es, honestamente, sí, puede tener otro ritmo de aprendizaje, pero la curva de aprendizaje, hasta yo te diría, a un chico de 22 que apenas sale de la secundaria y no tiene un conocimiento de lo que son las organizaciones, le puede llegar a costar mucho más entender cómo funciona una empresa. En mi caso, después de todas las organizaciones en las que yo pasé, ya sé quién es quién en la organización. Quién es el que hace el gerente de administración y finanzas, el de legales, quién es el que hace el jefe de producción. Entonces, hay que derribar esos mitos, ¿no? Sí, sí, Este, experiencia que se gana también en la práctica y en toda la trayectoria y que no tiene que claro, ver con la universidad. claro. No sé, qué sé yo. El tema de la salud, bueno, pero hoy viste que esto de que se está extendiendo la expectativa de vida, hoy tampoco puede decir, bueno, porque obviamente, viste, capaz que un preocupacional mío, viste, no me va a dar como un chico de 22 años, viste. Y no O sea, y el mío seguro que y tampoco. bueno, pero ahora te lo van a hacer más, viste, pero el día que pasen esa clase de cosas, entonces también es falso pensar de que el problema puede venir porque vos puedas tener un problema de salud crónico, pero eh, para mí es una tontería, ¿viste? O sea, Parecieran ser más excusas sí, que oposiciones, sí. digamos, racionales. O sea, el gran problema, ¿sabes cuál es? Que yo considero que la organización no está toda, o las organizaciones no están preparadas todavía para liderar a personas como nosotros. Entonces, actualmente lo que es hoy mi líder de frente es un licenciado analista de sistemas, pero tiene menos de 30. Y te digo, nos llevamos muy bien, porque yo soy muy respetuoso del puesto que yo ocupo, o sea, yo dependo de él, y él también, de alguna manera, también respeta cuando yo doy mi opinión. Digo, mira, che, me parece que, entonces, Creo eh, que eso también tiene que ver con esta reconversión de los antiguos jefes en lo que hoy son los líderes, mm, que tiene mucho que ver con eso. El líder es como mucho más permeable, claro, escucha, claro, y me parece que hay que formar líderes, claro. digamos, en esta nueva generación. Pero es justamente porque esta organización, que yo te digo algo, es una de las pocas, digamos, en donde, con la misma coincidencia que te digo de estas encuestas que le salen siempre positivas, es que ellos están transformando a los jefes en líderes
Y una de las pruebas justamente son la incorporación de gente como nosotros, en donde ellos tienen un equipo que tienen personas que van desde los 20 hasta los 60. Y es una reconversión para ellos también de cómo manejar un equipo de trabajo multietario. O sea, Sí, totalmente. por eso te digo de que a mí me pareció súper interesante y como yo te decía, bueno, están haciendo, digamos, un plan para ampliarlo en donde también se capte a personas que por algún motivo se alejaron del mercado laboral durante, ponele, 10, 15 años. O sea, un ejemplo típico son las mujeres profesionales que algunas a veces han renunciado, digamos, a su carrera profesional por el tema de la maternidad. Ujú. Y hoy ya son opciones de vida, ¿no es cierto? Son opciones profesionales. Y hoy de repente, cuando ya tienen los hijos más o menos criados, ¿viste? Se dan cuenta que cuando quieren volver al mercado laboral están impedidas. ¿Por qué? Porque justamente tienen el problema de la edad o el problema de que la tecnología especialmente les pasó por encima y no están actualizadas. Claro. Entonces, después hay gente que naturalmente son los tecnófobos, como digo yo, ¿no es cierto? Son gente que le tiene miedo a la tecnología porque, ya sea por la formación, quizás saben lo básico, pero no lo necesario como para trabajar en una empresa de tecnología. Entonces, justamente ayer tuvimos una reunión de equipo y, por ejemplo, había una licenciada en marketing, entonces o una señora, por ejemplo, que es gerente de administración y finanzas, y que quiso comprarle una computadora a la hija, y claro, de repente fue al mostrador y le empezaron a preguntar cuánto disco duro, cuánto de RAM, qué procesador, qué vas a hacer, claro, ¿viste? Y quedó con los ojos, ¿viste? Y ella maneja computadoras, porque maneja el Excel, maneja el Word, maneja el Mail, pero evidentemente hay una parte del conocimiento que no le alcanzaba como para hacer esa selección. Entonces, este programa es justamente como para introducirte con un poco más de profundidad en lo que es la tecnología, y están hablando de, por ejemplo, hacerlo de 4 sesiones de 2 horas, así como para integrarlo, y vendría a ser la primera instancia, metete en la tecnología, sin miedo. Buenísimo. Y la segunda, los que salgan de ahí, después juntarlo con todos aquellos que se quieren reconvertir, como por ejemplo un arquitecto, un licenciado de recursos humanos, un licenciado de marketing, que son profesiones en donde quizás no tenga muy desarrollado el tema matemáticas, bueno, que es un rubro importante, pero fundamentalmente el pensamiento estructurado, que es lo que vos obtenés cuando programás. Cuando vos aprendés un lenguaje de programación, aprendés un pensamiento estructurado. Y eso es muy importante. Entonces, ya te digo, esa vendría a ser, digamos, el paso 2, que vendría a ser ahora, como se le dice, la palabra es el re-skilling. No sé si alguna vez hay muchísima terminología y la llaman así, ¿no? Claro. Skill por tarea, y entonces ahora se le dice reskilling, y yo le digo reinvención, retransformación, y bueno, y ese es el desafío del 2021, ¿viste? O sea, el desafío mío del 2021, te digo honestamente, era demostrar de que puedo trabajar en una empresa, y esa demostración es a partir del momento en donde la empresa te toma relación de dependencia. Cumplido. Claro. Entonces ese es el tilde que ya prácticamente estoy por punto de poner en el desafío 2021. Y después tengo que ver qué haré en el 2022. Todavía no lo pensé, Seguramente se ¿viste? te ocurran algunas cosas. Y, ¿viste? Pues fíjate, dentro de esas cosas, cuando yo te digo que soy pastelero, porque un desafío fue estudiar la carrera. Y de hecho, yo tengo el título de pastelero profesional, que fue el desafío de no me acuerdo qué año, ¿viste? Entonces yo me voy poniendo todos los años un desafío. Está Y muy ahora me bueno. falta definir el del 2022. Bueno, cuando lo definas, te voy a pedir que me Te lo avises. cuento, ¿no es cierto? No, me quedó una pregunta ahí dando Bien. vueltas respecto de este programa. Es cómo hacen la convocatoria, Claro, digamos, cómo se pueden postular o cómo los claro, buscan. claro. Bueno, eso justamente fue la pregunta de ayer, porque justamente vos tenés que llegar a un público en donde no es afecto a la tecnología, ¿no es cierto? Y que donde justamente vos tenés que tirar las redes de alguna manera, pero bueno, hay un doble juego ahí con la palabra de las redes Sí, no sociales, ¿no las es redes cierto? sociales, sino las Que si no la redes otra red, la red de de las... pesca, entre comillas.
¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, son Son redes redes. también. Claro, lo que pasa es que hay que hacer una diferencia, ¿no? Lo que esa persona es tecnófoba o tiene algún miedo a la tecnología es acerca de lo que está metido adentro de la computadora y que tiene que saber conocer. Pero, por ejemplo, las convocatorias van a ser a través de las redes sociales, o sea, Ujú. especialmente Facebook, o algunas que son más livianas y más ligeras, como TikTok y como Instagram. Sí, Porque, digo que puede haber alguien que le interese para otra persona incluso. claro, pero por ejemplo, si más bien nosotros también lo vamos a hacer a través de LinkedIn, pero vos fíjate que la persona que está en LinkedIn ya está en un mercado y ahí a lo sumo sería para captar a aquellos que ya están trabajando en una especialidad y quieren reinventarse. Ujú. Pero para los que están ajenos, que podría ser, no sé, qué sé yo, una persona como, no, bueno, no sé, tu mamá o tu papá, o sea, te lo digo por la edad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, esas personas seguramente tienen Facebook o tienen Instagram o tienen TikTok porque son herramientas que si bien son tecnológicas, son mucho más accesibles y sencillas. Sí, masivas. Exactamente. Masivas es la Bien. palabra, ¿cierto? Bien, bueno, Entonces, desde el club de graduado, por supuesto, cuenten con el apoyo para lo que sea difusión. A bueno, ver, tenemos la base buenísimo. de ingenieros y podemos compartir la información para aquellos que se quieran Sí, sumar, sí, sí, sí. puedan conocer un poco la propuesta por ahí más en profundidad a través de ustedes. Eso dalo por Perfecto. hecho. Bueno, buenísimo, bueno, les agradezco. Así que, y ahí también un poco con la gran ayuda, digamos, de Valeria, porque bueno, Ujú. Valeria, bueno, me ayudó mucho. De hecho, hicimos algunas actividades y bueno, trabajar con Valeria siempre ha sido un placer. Y de hecho también estuvo muy abierta, digamos, a esto, porque yo creo que es un vistazo nuevo en donde, insisto, ¿no? Estamos trabajando acerca de esa discriminación silenciosa como para poder incorporar a toda esa gente. Y especialmente con el tema de los ingenieros. O sea, yo tengo colegas míos que nos seguimos viendo de la misma promoción y que a veces, no te digo que les cuesta la tecnología, ¿viste? Pero les cuesta la reinvención. Claro. Y la reinvención, ya te digo, ¿viste? Volver a cursar, volver a tener parciales, volver a tener finales, y es incorporarse en un mundo de conocimiento en donde, y yo te soy honesto, tampoco están preparados 100% para tener una diversidad. Entiendo. ¿Me entendés? O sea, me estoy Sí, sí, refiriendo sí. a que en la manera en que dan las clases, y un poco también está limitado, digamos, por el público masivo, que son gente que recién sale de la secundaria y no tiene experiencia, entonces como que lo dictan de una manera en donde eh, a veces no siempre me tienen en cuenta, pero no para que a mí me perdonen por ciertas cosas, sino porque sencillamente yo ya tengo un esquema de aprendizaje que, por ejemplo, quizás para algunos de los chicos lo tienen que aprender las cosas de memoria. ¿Por qué? Porque no conocen la estructura de una formación. Entonces, yo ya no aprendo cosas de memoria, dejé de aprender cosas de memoria y sabes que no es el sistema de aprender cosas de memoria. Totalmente, Pero yo sí. también los veo a los profesores que están un poco obligados a eso porque no les queda mucha chance para explicarle las cosas a los chicos. Y a veces me obligan a que yo tenga que aprender algo de memoria. Claro, y no, no. Y entonces Sí. me da cosita, ¿viste? Pero bueno, es reinventarse Siempre, para... siempre pienso que a los 18 años no estamos capacitados para elegir la carrera que queremos hacer para el resto de Y, nuestra vida. ¿viste? Sí, sí, Es como sí. que siempre vuelvo a lo mismo y lo digo yo, digo, pero yo a los 18 Claro. pasó mucho tiempo de mis 18, pero Sí, digo, a sí, los sí, 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 18 no. pero... Sí, bueno, ya te digo, de repente yo como ingeniero mecánico, si te soy honesto, si uno se refiere a las materias que uno tuvo, yo nunca ejercí como ingeniero mecánico aplicando lo que yo aprendí. Lo que pasa es que el otro tema es que cuando yo egresé, yo sabía, digamos, todos los conocimientos mecánicos, como qué tensión rompía el acero, cómo construir un puente metálico, cómo hacer una soldadura, cómo hacer eso. Pero lo primero que me dieron como responsabilidad en la vida laboral fue, señor, este es su equipo de trabajo, que son personas, lidérelo. Claro. Entonces, él tenía que trabajar con una máquina, que era el ser humano, que a mí en ningún momento en la facultad me enseñaron cómo funcionaba esa máquina.
Y te digo de que yo, en forma autodidacta, investigué mucho acerca de lo que es recursos humanos, porque es un tema que particularmente me apasionaba. Entonces, es lo que yo digo siempre, yo soy un ingeniero que soy cuadrado, como toda definición de ingeniero, pero que digamos, asumí el compromiso de redondearme los bordes. Entonces soy un poquito más blandito, ¿viste? Y la combinación funciona muy bien, ¿eh? Porque el pensamiento esquemático que tiene a veces el ingeniero sirve también cuando vos tenés que manejarte con recursos humanos. O sea que el mix sirve. Y ahora sumaste un mix nuevo en el 2020. Exactamente. Y ahora estoy sumando otro más para ver cómo queda ese rectángulo redondeado, ese cuadrado redondeado, ¿viste? ¿Qué forma adopta, no? Pero bueno, bueno. esa es un poco mi experiencia, mi desarrollo.